En el instante en que entré en ese salón de baile, la oí decirlo. Sofía de la Vega, la prometida perfecta de mi hermano, inclinándose hacia sus damas de honor con una copa de cava en su mano impecablemente cuidada. Su susurro fue lo suficientemente alto como para cruzar la sala, y sé que lo hizo a propósito. «Anda, mira quién ha venido, la Paleta». Sus amigas rieron como una manada de hienas vestidas de diseño. Sofía ni siquiera se molestó en mirarme cuando lo dijo. Así de insignificante era yo para ella, solo una vergüenza que se había arrastrado desde un pueblo perdido para arruinar la estética de su fiesta de compromiso perfecta. Lo que Sofía no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, era que yo firmé la escritura de este hotel hace 3 años. El Hotel El Monarca. Cada lámpara de araña sobre su cabeza, cada cubierto de plata con el que comía, cada centímetro cuadrado de mármol italiano bajo sus tacones carísimos me pertenecía. Y para el final de esta noche, ese susurro le iba a costar todo lo que siempre había deseado. Mi nombre es Ainhoa Herrero. Tengo 31 años y crecí en Villanueva de la Sierra, un pueblo de Extremadura, tan pequeño que el único atasco que tuvimos fue cuando las vacas del viejo señor Henderson se escaparon y bloquearon la calle mayor durante 3 horas. Me fui de casa a los 18 y nunca miré atrás. No porque odiara de dónde venía, sino porque mi familia me dejó meridianamente claro que allí no había sitio para mí. Verás, tengo un hermano mayor, Guzmán, el niño de oro, el hijo que no podía hacer nada mal. Mientras crecíamos, todo lo que yo hacía se medía en comparación con él, y siempre me quedaba corta. Si yo sacaba un sobresaliente, Guzmán había sacado matrícula de honor. Si entraba en el equipo de voleibol, Guzmán había sido el capitán del equipo. Mi madre, Patricia, tenía una forma especial de mirarme que me hacía sentir como un borrador, mientras que Guzmán era la obra maestra terminada. Así que me fui. Hice una maleta, cogí un autobús a Madrid y empecé de cero con nada más que 200 euros y una obstinada negativa a fracasar. Todos en el pueblo pensaban que lo estaba pasando mal. Me imaginaban en un piso diminuto comiendo fideos instantáneos, lo cual fue cierto durante los 2 primeros años. Pero lo que no sabían era que conseguí un trabajo como camarera de pisos en un hotel boutique. Y ese trabajo cambió mi vida. Lo aprendí todo. Observé, estudié. Ascendí desde limpiar habitaciones a la recepción, a subdirectora y a directora. Ahorré cada céntimo. Invertí con cuidado, tomé decisiones inteligentes y asumí riesgos cuando me pareció correcto. A los 28 compré mi primera propiedad. A los 30 tenía 3. Ahora, a los 31, dirijo Hespérides Hoteles, una empresa propietaria de 6 hoteles boutique en toda la costa. El Monarca es mi buque insignia, mi orgullo y mi alegría. Pero esto es lo que pasa cuando construyes algo de la nada. Aprendes a mantenerte en silencio, aprendes que la gente te subestima y a veces esa es el arma más poderosa que tienes. Así que nunca se lo conté a mi familia. De todos modos, nunca preguntaron. Para ellos, yo seguía siendo la hermana pequeña que luchaba por salir adelante y que no podía compararse con Guzmán y su puesto de mando intermedio en una compañía de seguros. La ironía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Esta noche recibí una invitación a la fiesta de compromiso de Guzmán. De última hora, por supuesto, probablemente idea de mi madre, una invitación por culpabilidad para poder decir a sus amigas que toda la familia estaba allí. Casi no vengo, pero algo me atrajo. Quizás la curiosidad, quizás una pequeña y obstinada esperanza de que las cosas hubieran cambiado, no lo habían hecho. Me quedé en la entrada de mi propio hotel, vestida con vaqueros y mis botas favoritas. Mi pelo todavía con un ligero olor a campo, porque había conducido a través de Villanueva de la Sierra de camino aquí, solo para recordarme de dónde venía. Mi atuendo probablemente costaba más que todo lo que Sofía llevaba puesto junto,
pero no lo dirías a simple vista. Eso es lo que tiene el verdadero dinero. No necesita gritar. Y sinceramente, puedes sacar a la chica del campo, pero no puedes sacar el campo de la chica. Aunque, definitivamente, puedes llevar el dinero de la chica del campo directamente al banco. Vi a mi madre al otro lado de la sala, presidiendo un círculo de amigas, probablemente presumiendo de la maravillosa prometida de Guzmán y de su maravilloso futuro juntos. Guzmán estaba al lado de Sofía, con la apariencia de un hombre que había ganado la lotería. No tenía ni idea de que sostenía un billete perdedor. Sofía finalmente me miró, su sonrisa afilada como el borde de un papel. No me reconoció como nada más que un inconveniente, una mancha en su velada perfecta. Estaba bien. Dejemos que pensara que yo no era nadie. Dejemos que todos lo pensaran. Aprendí hace mucho tiempo que la mejor venganza no es ruidosa. Es paciente, es silenciosa. Es ver a la gente cavar sus propias tumbas mientras están demasiado ocupados mirándote por encima del hombro como para notar la pala en sus manos. Así que le devolví la sonrisa a Sofía, me acerqué a la barra y pedí una copa. Mi personal sabía que no debía reconocerme. Javier Salas, mi director general, me miró desde el otro lado de la sala y me hizo un sutil gesto con la cabeza. Todo funcionaba sin problemas. Todo era perfecto, por ahora, porque en unas 3 horas, Sofía de la Vega iba a aprender una lección muy importante. Nunca subestimes a la chica de pueblo, especialmente cuando es la dueña del suelo que pisas. Antes de continuar, si te está gustando esta historia, por favor, dale al botón de suscribir y dime en los comentarios desde dónde me estás viendo y qué hora es allí. Leo cada uno de los comentarios y significa un mundo para mí. Muchas gracias por tu apoyo. Ahora, volvamos a la historia. La fiesta de compromiso era exactamente lo que esperarías de alguien como Sofía. Extravagante, exagerada, diseñada para impresionar a gente que ya estaba impresionada consigo misma. Había esculturas de hielo con forma de cisne, una fuente de cava que parecía excesiva incluso para los estándares de las fuentes de cava, y suficientes flores como para poner celoso a un jardín botánico. El personal de mi hotel había hecho un trabajo increíble, lo que me enorgullecía, aunque me apetecía poner los ojos en blanco ante cada elección de diseño que Sofía había hecho. Cogí mi copa y encontré un rincón tranquilo para observar. Fue entonces cuando mi madre me encontró. Patricia Herrero se acercó como una mujer que ha olido algo desagradable y está tratando de localizar la fuente. Me miró de arriba a abajo, sus ojos deteniéndose en mis botas con visible desaprobación. Dijo que era un detalle que hubiera podido venir. Su tono sugería cualquier cosa menos eso. Luego me preguntó por qué no me había puesto algo más apropiado, mencionando que la familia de Sofía era gente de buena familia. Enfatizó las palabras buena familia, como si fuera un concepto que yo debería estudiar. Le dije que venía directa del trabajo y no había tenido tiempo de cambiarme, lo cual era cierto. Simplemente no mencioné que el trabajo significaba dirigir una empresa hotelera multimillonaria. Mi madre suspiró como siempre suspiraba conmigo, como si yo fuera una decepción constante que había aprendido a tolerar. Me dijo que al menos intentara causar una buena impresión a los de La Vega, y luego desapareció de nuevo entre la multitud para continuar con sus obligaciones sociales. Y ahí estaba. 20 segundos de conversación y ya me sentía como si tuviera 12 años de nuevo, fallando en cumplir algún estándar invisible del que nunca me habían hablado. Vi a Sofía al otro lado de la sala, dando besos al aire a un grupo de invitados. Esa mujer había besado más mejillas esta noche que un político en una feria. Cada gesto estaba calculado, cada sonrisa medida para un efecto máximo. Sus padres, Fernando y Delila de la Vega, estaban cerca como pavos reales orgullosos, viendo a su pava real trabajar la sala. Fernando era un hombre corpulento, de cara rojiza y con esa confianza que proviene del éxito genuino o de una excelente actuación. Delilah era delgada, pulida,
goteando joyas que captaban la luz cada vez que se movía. Parecían ricos. Actuaban como ricos, pero algo en ellos no encajaba, como un cuadro precioso colgado ligeramente torcido. Aún no podía identificarlo, pero lo haría. Guzmán finalmente se dio cuenta de mi presencia y se acercó. Mi hermano mayor, 3 años mayor que yo, todavía mirándome como si fuera su molesta hermana pequeña que lo seguía a todas partes cuando éramos niños. Dijo que se alegraba de que hubiera venido, aunque su tono decía que ni siquiera se había dado cuenta de si estaba allí o no. Me preguntó si ya conocía a Sofía y dijo que era increíble. Le dije que la había visto. Me guardé mis opiniones para mí. Guzmán asintió, ya mirando por encima de mí para ver a quién más tenía que saludar. Algunas cosas nunca cambian. Entonces dijo algo que me revolvió el estómago. Mencionó que mamá le había dado a Sofía el collar de la abuela como regalo de compromiso. ¿No fue generoso por su parte?, dijo. Y a Sofía le encanta. Sentí que se me iba el aire de los pulmones. El collar de la abuela, el colgante antiguo que nuestra abuela me había prometido específicamente a mí antes de morir. Me había cogido la mano y me había dicho que era para mí porque yo era su soñadora, su luchadora, la que llegaría a ser alguien. Mi madre lo sabía. Estaba en la habitación cuando la abuela lo dijo, y aún así se lo había dado a Sofía. Miré al otro lado de la sala y lo vi. Allí estaba, colgando del cuello de Sofía como si le perteneciera. El collar de mi abuela, mi herencia, mi recuerdo, brillando bajo las luces de las lámparas mientras Sofía se reía de algo que alguien había dicho. El DJ subió la música tan alto que sentí vibrar los empastes. Si quisiera que me temblaran los dientes, habría ido al dentista. Al menos allí me darían un cepillo de dientes gratis. Me excusé de Guzmán y me dirigí al baño, necesitando un momento para respirar. Fue entonces cuando me crucé con Fernando de la Vega en el pasillo, con el teléfono pegado a la oreja, el rostro tenso por el estrés. No me vio. Estaba demasiado concentrado en su conversación. Le oí decir que necesitaban que esta boda se celebrara, que la familia Herrero tenía suficiente dinero para cubrir su situación. Hizo una pausa, escuchando a quien quiera que estuviera al otro lado. Luego dijo que solo necesitaban llegar a la ceremonia. Y después de eso, todo se arreglaría. Colgó y volvió hacia la fiesta, su sonrisa de vendedor volviendo a su sitio como una máscara. Me quedé helada en ese pasillo, el collar de mi abuela olvidado por un momento, reemplazado por algo mucho más urgente. La familia Herrero tenía dinero. ¿Qué dinero? Mis padres tenían una casa bonita, sí, pero sabía a ciencia cierta que tenía una segunda hipoteca porque yo la había estado pagando en secreto durante los últimos 4 años. Guzmán tenía un trabajo decente, nada espectacular. No había fortuna familiar. Entonces, ¿por qué Fernando de la Vega pensaba que la había? Y más importante, ¿cuál era exactamente su situación que necesitaba ser cubierta? Pasé la siguiente hora observando a los de la Vega como un halcón observa a un ratón de campo. Cada sonrisa, cada apretón de manos, cada risa perfectamente sincronizada. Ahora que sabía que algo andaba mal, podía ver las grietas en su actuación. Fernando no paraba de mirar su teléfono. Su mandíbula se tensaba cada vez que leía un mensaje. Las joyas de Delila eran impresionantes, pero noté que las tocaba nerviosamente, como si temiera que pudieran desaparecer. Y Sofía, la bella y perfecta Sofía, tenía un hambre en los ojos que no tenía nada que ver con el amor y todo que ver con la desesperación. Empecé a atar cabos. Los de la Vega pensaban que mi familia tenía dinero. ¿Pero por qué? Entonces caí en la cuenta. Durante los últimos 4 años, había estado enviando dinero a mis padres de forma anónima a través de mi empresa, Hespérides Hoteles. Cada mes llegaba un pago para cubrir la hipoteca, las facturas, los gastos médicos. Cuando mi padre tuvo su operación de rodilla, nunca puse mi nombre en ello. No quería su gratitud ni sus preguntas. Solo quería ayudar desde la distancia. Pero mis padres no sabían que era yo.
y aparentemente mi madre había decidido que debía ser Guzmán. Por supuesto, en su mente, su niño de oro los estaba cuidando en secreto, siendo el hijo responsable y exitoso que siempre supo que era. Casi podía oírla presumir ante sus amigas de lo generoso que era Guzmán, de cómo siempre cuidaba de su familia, el dinero que yo enviaba, los sacrificios que yo hacía, y Guzmán se llevaba el mérito. La ironía era tan espesa que podría haber entrado en la fiesta y pedido su propia copa. Así que los de La Vega hicieron su investigación. Vieron una casa bonita, sin pagos de hipoteca visibles. Oyeron a Patricia alardear de las inversiones de su hijo. Vieron una familia que parecía tener una riqueza oculta. Y apuntaron a Guzmán como tiburones que huelen sangre en el agua. Pero aquí está el problema con su plan. El dinero no era de Guzmán. No había fortuna familiar. Los de La Vega estaban persiguiendo un espejismo. Y cuando descubrieran la verdad, mi familia se quedaría sin nada más que las consecuencias, a menos que alguien lo detuviera. Encontré a Javier Salas cerca de la entrada de servicio, con un portapapeles en la mano, supervisando al personal de catering. Levantó la vista cuando me acerqué. Su máscara profesional se desvaneció en una calidez genuina cuando vio que era yo. Me preguntó en voz baja si todo estaba bien, llamándome señorita Herrero antes de que le lanzara una mirada. Se corrigió y me llamó Ainhoa. Le dije que necesitaba un favor. Necesitaba información de fondo sobre la familia de La Vega. Cualquier cosa que pudiera encontrar. Registros comerciales, artículos de prensa, lo que fuera que hubiera por ahí. Javier no preguntó por qué. Eso es lo que apreciaba de él. Simplemente asintió y dijo que vería qué podía desenterrar. Desapareció con el teléfono ya en la mano. Volví a la fiesta, intentando actuar con normalidad, lo cual se estaba volviendo más difícil por momentos. Fue entonces cuando Sofía me encontró. Apareció a mi lado como un fantasma vestido de diseño, su sonrisa tan dulce que podría darte caries. Sugirió que charláramos, solo nosotras dos, para conocernos. Puso su mano en mi brazo como si fuéramos viejas amigas. Dejé que me guiara hacia un rincón tranquilo cerca de los baños. En el momento en que estuvimos fuera del alcance del oído de los otros invitados, su sonrisa se desvaneció como si nunca hubiera existido. Me dijo que sabía sobre mí. Dijo que sabía que enviaba dinero a casa cada mes, jugando a ser la buena hija desde la distancia. Pero esto es lo que la confundía. ¿Por qué alguien que apenas puede permitirse su propio apartamento enviaría dinero a una familia a la que ni siquiera le cae bien?, dijo. Sentí que se me tensaba la mandíbula, pero mantuve mi expresión neutral. Continuó. A menos, dijo, que estés intentando comprar su amor, intentando demostrar que vales algo. Patético, la verdad. Se inclinó más cerca y dijo que debía saber que Guzmán se lo contaba todo. Cómo siempre estuve celosa de él, cómo no podía soportar no ser la favorita, cómo la familia solo me toleraba por lástima. Sonrió de nuevo, pero esta vez fue afilada y cruel. Me voy a casar con Guzmán, a formar parte de esta familia, y sinceramente, creo que sería mejor para todos si simplemente te mantuvieras alejada, dijo. Nadie te echará de menos, eres un lastre. Luego me dio una palmadita en el brazo como si estuviera consolando a una niña y se marchó. Me quedé allí un momento, procesando lo que acababa de suceder. Sofía pensaba que yo estaba en la ruina. Pensaba que el dinero venía de Guzmán. No tenía ni idea de quién era yo en realidad. Era como ver a alguien presumir de lo increíble que es su coche de alquiler a la persona que es dueña de todo el concesionario. Sinceramente, si la arrogancia quemara calorías, Sofía de La Vega sería invisible. Javier apareció a mi lado, sacándome de mis pensamientos. Me entregó una carpeta y me dijo que tenía que ver esto. Su rostro estaba pálido, su habitual compostura alterada. Dijo, los de La Vega no solo están endeudados, están siendo investigados por fraude. Abrí la carpeta allí mismo en el pasillo, escaneando los documentos que contenía, registros financieros, expedientes judiciales, artículos de prensa.
Cuanto más leía, más fría me sentía. Los de la Vega no eran quienes decían ser. Su imperio inmobiliario era un castillo de naipes construido sobre mentiras y el dinero de otras personas. Estaban a 6 meses de la bancarrota y de una investigación federal. Esta boda no era por amor. Era un plan de escape. Llevé la carpeta a mi coche en el aparcamiento, necesitando privacidad para procesar lo que estaba leyendo. Las luces del techo parpadeaban, como si estuvieran tan sorprendidas como yo. Los documentos pintaban un cuadro horrible. Fernando y Delilah de la Vega habían estado dirigiendo lo que equivalía a un esquema Ponzi durante años. Recaudaban dinero de inversores para desarrollos inmobiliarios que o no existían o estaban tremendamente sobrevalorados. A los primeros inversores se les pagaba con el dinero de los inversores posteriores, la estafa clásica. Pero el castillo de naipes finalmente se estaba derrumbando. Los inversores hacían preguntas, los auditores estaban al acecho. Los investigadores federales habían abierto un caso. Los de la Vega necesitaban una estrategia de salida, y rápido. Y ahí entra mi hermano Guzmán. Podía ver su lógica, por retorcida que fuera, encontrar una familia que pareciera tener dinero, casarse con ella, usar la conexión para apuntalar su reputación en ruinas o como mínimo tener un lugar donde esconderse cuando todo se viniera abajo. Probablemente planeaban drenar cualquier activo que tuviera mi familia antes de desaparecer para empezar la estafa en otro lugar. Lo que no se daban cuenta era que mi familia no tenía nada. La casa estaba hipotecada. El sueldo de Guzmán era normal. El único dinero que fluía en el hogar de los Herrero venía de mí, y yo podía detenerlo con una sola llamada telefónica. Los de la Vega estaban a punto de descubrir que habían apuntado a la familia equivocada, y cuando lo hicieran, abandonarían a Guzmán más rápido que un barco que se hunde, dejando a mi hermano con el corazón roto y a mis padres humillados. Una parte de mí quería dejar que sucediera, dejar que todos sufrieran las consecuencias de sus elecciones. Mi madre, que regaló mi herencia sin pensarlo 2 veces, mi hermano que nunca dio la cara por mí, dejar que sintieran lo que es ser descartado, ignorado, apartado, pero no pude hacerlo. Por mucho que me hubieran herido, seguían siendo mi familia. Guzmán seguía siendo el niño que me enseñó a montar en bicicleta, aunque lo hubiera olvidado en algún momento del camino. Mi madre seguía siendo la mujer que se quedó despierta toda la noche cuando tuve la varicela, aunque más tarde decidiera que no valía la pena recordarme. La familia es complicada. Puedes amar a la gente y estar furioso con ellos al mismo tiempo. Puedes querer protegerlos incluso cuando no se lo merecen. Así que tomé una decisión. Iba a exponer a los de la Vega. Iba a salvar a mi familia de un desastre que ni siquiera sabían que se avecinaba, y lo iba a hacer a mi manera. Primero llamé a mi abogada. Rebeca Torres respondió al segundo tono, a pesar de ser las 8 de la noche, razón por la cual le pagaba lo que le pagaba. Le di un resumen de la situación y le pregunté con qué rapidez podía verificar la información de la carpeta. Dijo que tendría confirmación en 1 hora. A continuación, llamé a Noelia Delaney, una contable forense con la que había trabajado en una adquisición complicada hace 2 años. Noelia era una maga con los registros financieros, el tipo de persona que podía mirar una hoja de cálculo y decirte lo que alguien había desayunado. Le envié fotos de los documentos clave y le pedí que profundizara. Si estás disfrutando de esta historia hasta ahora, por favor tómate solo un segundo para dejar un me gusta y un comentario. Realmente me ayuda a seguir creando estas historias para ti y aprecio de verdad a cada uno de vosotros. Gracias de todo corazón. Ahora, volvamos con Ainhoa. Noelia me devolvió la llamada en 40 minutos. Su voz era tensa por la emoción de alguien que ha encontrado algo grande. Me dijo que tenía razón. Estaban llevando a cabo un esquema Ponzi, de manual. Pero aquí está la parte interesante. Dijo que había buscado el apellido de la Vega en otras comunidades y había encontrado algo en Arizona de hacía 3 años.
Mismo patrón, mismo esquema, diferentes nombres. Dijo que el verdadero nombre de la novia no era Sofía. Me preguntó si estaba preparada para esto. Le dije que sí. Noelia me dijo que el verdadero nombre de la novia era Sandra Jiménez. Dijo que los padres ni siquiera eran sus verdaderos padres. Eran socios en una estafa de larga duración y llevaban haciendo esto al menos una década. Diferentes identidades, diferentes objetivos, mismo juego. Me senté en mi coche, con la carpeta en el regazo, y empecé a reír. No pude evitarlo. Esta gente tenía más identidades que una actriz de Hollywood exmaridos. Sandra, Sofía, probablemente planeando ser Estefanía el año que viene. Mi teléfono vibró con un mensaje de Guzmán. Lo miré durante un largo momento antes de abrirlo. Quería saber si podíamos hablar. Dijo que algo en Sofía no le cuadraba. Miré la hora. 5 minutos para las 9. Cuando Fernando de la Vega tenía programado hacer su gran brindis de bienvenida a la familia. Demasiado poco, demasiado tarde, hermanito. Deberías haber confiado en ese sentimiento hace 1 hora. Deberías haber confiado en mí hace años. Pero más vale tarde que nunca. Al menos estaba empezando a ver a través de la máscara. Salí del coche y volví hacia el hotel. El aire de la noche madrileña era cálido, y en algún lugar dentro, una estafadora con un vestido blanco estaba a punto de tener la peor noche de su vida. Hora de arruinar una fiesta de compromiso. Volví a entrar en el Hotel El Monarca con una energía diferente a la de cuando me había ido. Antes era la hermana invisible, la chica de pueblo que todos despreciaban. Ahora era una mujer con un plan. Javier me encontró cerca de la entrada de servicio. Su expresión era una mezcla de preocupación y curiosidad. Dijo que había estado observando a los de la Vega toda la noche y que algo definitivamente no encajaba con ellos. Mencionó que Fernando había hecho 4 llamadas telefónicas en la última hora, cada una dejándolo más agitado que la anterior. Le dije a Javier que necesitaba el sistema audiovisual listo. Le dije que durante el brindis de Fernando, a las 9, íbamos a dar a los invitados una presentación que nunca olvidarían. Javier ni siquiera parpadeó. Preguntó de qué tipo de presentación estábamos hablando. Le entregué un pendrive. En él había copias escaneadas de los documentos más dañinos de la carpeta, además de todo lo que Noelia me había enviado. Registros judiciales de Arizona, estados financieros que mostraban el fraude, fotos de Sofía de hace 3 años con su nombre real, Sandra Jiménez. Un rastro de mentiras que se extendía 1 década atrás. Le dije que cuando Fernando empezara su brindis, quería que todo apareciera en las pantallas. Cada documento, cada foto, cada prueba. Javier cogió el pendrive con una leve sonrisa. Dijo que siempre supo que trabajar para mí sería interesante, pero que esto era otra cosa. Luego desapareció hacia la sala de control. Mi teléfono vibró. Rebeca, mi abogada, confirmando todo lo que Noelia había encontrado. Los de la Vega estaban efectivamente bajo investigación federal. Y lo que es más importante, ella había hecho una llamada a la investigadora principal, una mujer llamada Inspectora Carla Reeves, que llevaba meses intentando localizar a los de la Vega. Se mudaban constantemente, cambiaban de nombre, siempre un paso por delante, hasta esta noche. Rebeca me dijo que la inspectora Reeves ya estaba en camino con su equipo. Estarían fuera del hotel a las 9:15, listos para entrar una vez que las pruebas fueran públicas. Todo estaba encajando. La trampa estaba puesta. Ahora solo tenía que esperar. Encontré un lugar cerca del fondo del salón donde podía ver todo sin ser vista. Sofía estaba de nuevo trabajando la sala, esa sonrisa falsa pegada a su cara como si estuviera pintada. Guzmán estaba a su lado, interpretando al prometido perfecto, completamente inconsciente de que todo su futuro estaba a punto de implosionar. Mi madre estaba cerca del frente, charlando con Delaila de la Vega como si fueran viejas amigas. 2 mujeres que no tenían nada en común excepto su habilidad para hacerme sentir insignificante. Pronto,
Una de ellas se daría cuenta de que había sido engañada. La otra se daría cuenta de que había alejado a la hija equivocada. Miré mi reloj. 8:52. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de Guzmán. Preguntaba dónde estaba y decía que realmente necesitaba hablar. Dijo que algo sobre los de La Vega le molestaba. La forma en que Fernando desaparecía. La forma en que Sofía desviaba cada pregunta sobre su pasado. Dijo que quizás estaba siendo paranoico. Miré el mensaje durante un largo momento. Parte de mí quería responder, decirle que confiara en sus instintos, advertirle de lo que se avecinaba. Pero, ¿qué conseguiría con eso? Había tenido 34 años para confiar en mí, para incluirme, para tratarme como familia. Eligió no hacerlo. Además, si le advertía ahora, podría advertir a Sofía, y no podía arriesgarme a eso. Le escribí una respuesta simple. Le dije que hablaríamos después del brindis y que esperara. 8:56. Fernando de la Vega se estaba arreglando la corbata cerca del pequeño escenario donde el DJ se había instalado. Parecía confiado de nuevo, su máscara de vendedor firmemente en su sitio. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Pensé en lo que Sofía me había dicho antes, que yo era un lastre, que nadie me echaría de menos, que debería mantenerme alejada. Lo curioso de la gente que te subestima es que nunca te ven venir. Están tan ocupados mirando hacia abajo que se pierden el momento en que te levantas. 8:59. Fernando subió al escenario y cogió el micrófono. El DJ bajó la música. Los invitados se giraron hacia él, copas de cava en mano, listos para brindar por la feliz pareja. Hice contacto visual con Javier al otro lado de la sala. Me hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Las pantallas detrás del escenario cobraron vida, mostrando actualmente una presentación de fotos de Guzmán y Sofía. La pareja feliz en un restaurante. La pareja feliz en la playa. La pareja feliz viviendo su feliz mentira. No por mucho más tiempo, Fernando se aclaró la garganta y empezó a hablar. Buenas noches a todos, dijo, y les agradeció a todos por estar allí para celebrar esta hermosa unión. Dijo que cuando su hija trajo a Guzmán a casa por primera vez, supo de inmediato que este joven era especial. Casi me río. Su hija, la hija que no era su hija. La hija cuyo nombre real probablemente tenía que recordarse a sí mismo cada mañana. Fernando continuó hablando de familia, de legado, de lo honrados que estaban los de La Vega de unirse a la familia Herrero. Habló de futuros brillantes y nietos y de construir algo duradero juntos. Cada palabra era una mentira y cada mentira estaba a punto de ser expuesta. Fernando levantó su copa. Por la feliz pareja, dijo. Por el amor, por la familia, por siempre. Saqué mi teléfono y le envié a Javier una sola palabra. Ahora. Las pantallas parpadearon. Por un momento, todos probablemente pensaron que era un fallo técnico. Las fotos felices de Guzmán y Sofía desaparecieron, reemplazadas por algo completamente diferente. Un documento de aspecto oficial, con sellos judiciales y terminología legal. La sonrisa de Fernando se congeló en su rostro. El documento era un expediente judicial de Arizona, de hacía 3 años, una investigación por fraude. Y allí, listada como persona de interés, había un nombre que nadie en esta sala había oído antes: Sandra Jiménez. Un murmullo recorrió la multitud. La gente entrecerraba los ojos hacia las pantallas, intentando entender lo que estaban viendo. Fernando balbuceó con el micrófono, su rostro pasando de rojo a pálido en segundos. «Debe haber algún error», dijo. «Es un error técnico». Se giró hacia la cabina de sonido y gritó que alguien lo arreglara, pero las pantallas siguieron cambiando. Apareció otro documento. Registros financieros que mostraban dinero de inversores siendo canalizado a empresas fantasma. Luego otro. Artículos de prensa sobre una estafa inmobiliaria en Phoenix que había costado a docenas de familias los ahorros de toda su vida. Luego fotos. Una Sandra Jiménez más joven,
diferente color de pelo, mismos ojos fríos, de pie junto a Fernando y Delila en algún evento benéfico con nombres completamente diferentes. Sofía se quedó congelada en medio de la pista de baile, su copa de cava temblando en su mano. Por primera vez en toda la noche, su máscara se había caído por completo. Parecía aterrorizada. Guzmán miraba las pantallas, luego a Sofía y de nuevo a las pantallas. Podía ver su mente trabajando, las piezas encajando, la duda que había sentido toda la noche de repente cobrando un sentido horrible. Fernando intentó abrirse paso entre la multitud hacia la salida, pero dos de mis guardias de seguridad se interpusieron en su camino. Delilah lo agarró del brazo, susurrando frenéticamente, pero no había a dónde ir. Fue entonces cuando di un paso al frente. Caminé a través de la multitud que se abría hacia el escenario, mis botas resonando en el suelo de mármol. Todos los ojos de la sala se volvieron hacia mí. La chica de pueblo, la don nadie, el lastre. La voz de Javier sonó por los altavoces, tranquila y profesional. Damas y caballeros, me gustaría presentarles a la propietaria del Hotel El Monarca y directora general de Hespérides Hoteles, dijo. Por favor, den la bienvenida a la señorita Ainhoa Herrero. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de mi madre se puso blanco. A Guzmán se le cayó la mandíbula, literalmente. Incluso Sofía, en medio de su pánico, parecía genuinamente sorprendida. Le quité el micrófono de la mano flácida a Fernando. Buenas noches a todos, dije. Disculpen la interrupción, pero pensé que les gustaría saber a quién están celebrando realmente esta noche. Señalé las pantallas detrás de mí. Fernando y Delilah de la Vega no son quienes dicen ser. Su imperio inmobiliario es un fraude. Su riqueza fue robada a inversores inocentes. Y su hija Sofía en realidad se llama Sandra Jiménez, una estafadora que ha estado llevando a cabo el mismo esquema durante más de una década. Sofía finalmente encontró su voz. Gritó que estaba mintiendo y me llamó una don nadie patética y celosa. Dijo que me lo estaba inventando todo porque no soportaba ver a Guzmán feliz. Le sonreí. Interesante, dije. ¿También me inventé la investigación federal que los ha estado siguiendo durante 2 años? Mencioné las órdenes de arresto que se emitieron el mes pasado en Arizona. Y tengo curiosidad por saber cómo pude haber fingido el hecho de que la inspectora Carla Reeves y su equipo están esperando actualmente fuera de este hotel. Como si fuera una señal, las puertas del salón se abrieron. 4 personas con traje entraron, placas visibles, expresiones serias. El rostro de Sofía se derrumbó. Fernando intentó correr. Avanzó unos 3 metros antes de que la inspectora Reeves lo interceptara con una mano tranquila pero firme en su hombro. Fernando de la Vega, o cual sea su nombre real, queda detenido por fraude electrónico, fraude de inversiones y conspiración. Delilah empezó a llorar, el rímel corriendo por su rostro cuidadosamente maquillado. No paraba de decir que había un error, que podían explicarlo todo, que no era lo que parecía. Sofía, Sandra, o como se llamara, se volvió hacia Guzmán una última vez. Su voz era desesperada, suplicante. ¿De verdad vas a dejar que tu hermana nos haga esto?, preguntó. Nos queremos. Tienes que creerme. Guzmán la miró durante un largo momento. Pude ver la guerra que se libraba tras sus ojos, la mujer que creía amar contra las pruebas que no podía negar. Entonces hizo algo que nunca esperé. Se apartó de ella. Ni siquiera sé quién eres, dijo. Su voz era baja, rota, pero segura. No sé quiénes sois ninguno de vosotros. La expresión de Sofía pasó de la desesperación a la rabia en un instante. Se abalanzó hacia mí, gritando que lo había arruinado todo, que se suponía que yo no era nadie, que solo era la paleta. La seguridad la detuvo antes de que me alcanzara. Me incliné lo suficiente para que solo ella me oyera. Esta paleta es dueña de la sala en la que estás. Paga el sueldo de todos los que te van a escoltar fuera y dormirá muy bien esta noche sabiendo exactamente quién es. Se la llevaron.
todavía gritando, su vestido de diseño arrugado, su peinado perfecto destrozado, toda su vida cuidadosamente construida, desmoronándose con cada paso. Me volví hacia la multitud atónita, la mayoría de los cuales todavía intentaban procesar lo que acababa de suceder. Bueno, dije, el catering ya está pagado, y parece una pena desperdiciar buena comida. La barra libre seguirá abierta para quien quiera quedarse. Una risa nerviosa recorrió la sala. El DJ, bendito sea, empezó a poner algo animado. La fiesta de compromiso había terminado, pero la noche no había hecho más que empezar. La siguiente hora pareció sacada de un sueño febril. Los de La Vega, los tres, fueron escoltados fuera esposados, mientras los invitados restantes observaban en un silencio atónito. Sofía, o Sandra, o quien quiera que fuera en su próxima vida, seguía gritando amenazas mientras la metían en la parte trasera de un coche sin distintivos. Algo sobre abogados, demandas, venganza, palabras vacías de una persona vacía. Pasó de futura señora Herrero a futura reclusa en menos de 15 minutos. Eso tenía que ser una especie de récord, incluso para una estafadora profesional. Dentro del salón de baile, el ambiente había pasado del shock a otra cosa: curiosidad, quizás fascinación. Unos pocos invitados ya estaban con sus teléfonos, probablemente compartiendo lo que acababa de suceder con todos sus conocidos. Por la mañana, esta historia estaría por toda la ciudad. Guzmán me encontró cerca de la barra. Parecía un hombre que acababa de despertar de una pesadilla, solo para darse cuenta de que todavía estaba soñando. Tenía los ojos rojos, las manos temblorosas, su visión del mundo claramente destrozada. ¿Cómo lo sabías?, preguntó. Su voz se quebró en las palabras. ¿Cómo lo descubriste? Escuché, le dije. Observé. Presté atención. Todas las cosas que he estado haciendo toda mi vida mientras todos los demás me ignoraban. Estuvo en silencio por un momento. Luego dijo, lo siento. Sé que eso no lo cubre todo, que no cubre años de tratarte como si no importaras. Pero lo siento. Estudié el rostro de mi hermano, buscando la trampa, el ángulo, pero todo lo que vi fue un remordimiento genuino, quizás por primera vez. Lo siento es un comienzo, le dije. Nos quedamos allí en silencio. Dos hermanos que habían pasado décadas como extraños, finalmente viéndose claramente el uno al otro. Entonces apareció mi madre. Patricia Herrero parecía más pequeña de alguna manera, como si los eventos de la noche la hubieran encogido físicamente. Se acercó lentamente, con incertidumbre, sin ninguna de su confianza habitual. Empezó a decir, yo no sabía, pero la interrumpí. Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla. Registros bancarios, recibos de transferencia, 4 años de pagos a su compañía hipotecaria, a sus proveedores de servicios, a sus facturas médicas, todo desde Hespérides Hoteles, todo de mí. Pensabas que Guzmán nos mantenía, le dije. Presumías ante todos de tu hijo generoso y exitoso. Dejé que eso flotara en el aire por un momento antes de decir, era yo, siempre fui yo. Mi madre miró fijamente el teléfono, luego a mí y de nuevo al teléfono. Su boca se abrió y cerró varias veces, pero no salieron palabras. No lo hice por las gracias, dije. Lo hice porque erais mi familia, incluso cuando me hicisteis sentir que no lo era. Pero pensé que deberías saber la verdad sobre quién ha estado realmente ahí para ti. Los ojos de Patricia se llenaron de lágrimas. No las lágrimas dramáticas y teatrales que la había visto usar en eventos familiares. Lágrimas reales, del tipo que vienen de algún lugar profundo. Susurró mi nombre, Ainhoa, como si lo dijera por primera vez. Antes de que pudiera responder, hubo un alboroto cerca de la pista de baile. Me giré para ver el collar de la abuela, mi collar, tirado en el suelo donde Sofía lo había arrojado durante su crisis. Guzmán se acercó y lo recogió con cuidado, como si pudiera romperse. Lo miró durante un largo momento. Luego volvió hacia mí. Esto siempre debió ser tuyo, dijo, su voz cargada de emoción. No sabía que mamá se lo había dado.
Lo siento. Colocó el collar en mi mano. Su peso se sentía correcto, como si algo que había estado perdido durante años finalmente estuviera de vuelta donde pertenecía. Mi madre observó el intercambio con lágrimas corriendo por su rostro. «Me he equivocado tanto en todo», dijo. No estuve en desacuerdo con ella, pero tampoco la machaqué. Habría tiempo para conversaciones difíciles más tarde. En ese momento, solo estaba cansada. Un invitado se acercó y preguntó si la fiesta seguía, con aspecto confundido pero esperanzado. Miré alrededor de la sala. Las esculturas de hielo se estaban derritiendo. La fuente de cava seguía fluyendo. La mitad de los invitados se había ido, pero la otra mitad parecía decidida a amortizar la barra libre. Me encogí de hombros y le hice una señal al DJ para que siguiera pinchando. Daba igual. La noche ya había sido lo suficientemente extraña. ¿Qué daño iba a hacer un poco de baile? 3 semanas después, estaba sentada en mi despacho del Hotel El Monarca, mirando el horizonte de la ciudad. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas y por primera vez en años sentía paz. Los de La Vega estaban acabados. Los fiscales federales tenían pruebas suficientes para acusarlos de múltiples cargos de fraude, blanqueo de capitales y conspiración. Sandra Jiménez, la mujer que me había llamado Paleta, estaba bajo custodia, esperando juicio. Su fianza era tan alta que ni siquiera sus falsos padres ricos podían pagarla. Resulta que cuando pasas décadas robando a la gente, no tienes muchos amigos dispuestos a ayudar cuando las cosas van mal. La historia fue noticia local durante una semana. Magnate hotelera destapa a estafadores en la fiesta de compromiso familiar. Un titular incluso me llamó la Paleta que era dueña del salón. Enmarqué ese. Ahora cuelga en mi despacho, justo donde puedo verlo cada mañana. Guzmán vino a visitarme al hotel ayer. Fue la primera vez que veía mi despacho, mi personal, la vida que había construido sin la ayuda de nadie. Caminó por la habitación, tocando las cosas como si no pudiera creer que fueran reales. Dijo que había pasado años pensando que sabía quién era yo. Dijo que se había equivocado en todo. Le dije que ambos teníamos muchos años que recuperar. Quizás deberíamos empezar ahora, dije. Fuimos a comer, una comida de verdad, no una obligación familiar donde hablábamos de trivialidades y evitábamos cualquier cosa significativa. Hablamos de nuestra infancia, de nuestros padres, de todas las cosas que nunca nos dijimos. No fue perfecto y no fue fácil, pero fue honesto. Eso era más de lo que habíamos tenido nunca. Mi madre empezó a ir a terapia la semana pasada. Me llamó para decírmelo, su voz pequeña e incierta, tan diferente de la mujer que solía hacerme sentir como una decepción constante. Dijo que quería entender por qué me había tratado como lo hizo. Dijo que quería ser mejor. Le dije que lo apreciaba. Dije que podíamos tomarnos las cosas con calma y lo haríamos. Reconstruir la confianza lleva tiempo. Pero al menos, finalmente estábamos construyendo algo en lugar de verlo desmoronarse. Esta mañana organicé un desayuno de negocios en el restaurante del hotel. Inversores, socios, gente que quería discutir oportunidades de expansión, cosas normales para un día normal. Una joven entró con aspecto nervioso. Llevaba ropa sencilla, el pelo recogido en una coleta práctica, los ojos muy abiertos mientras observaba el elegante entorno, claramente fuera de su elemento. Uno de mis inversores, un hombre llamado Gerardo, que tenía demasiado dinero y poca educación, hizo un comentario lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. ¿Quién ha dejado entrar a esa?, preguntó. Este es un evento privado. Me levanté de la mesa. Me acerqué a la joven y le tendí la mano. Nicole, dije afectuosamente, qué alegría que hayas podido venir. Me volví hacia los demás. A todos, quiero que conozcáis a Nicole Patterson, la beneficiaria de la beca de Hesperides Hoteles de este año. Creció en un pequeño pueblo de Ohio, tuvo 2 trabajos para pagarse la formación profesional y va a empezar en el programa de gestión hotelera de Cornell en otoño. La sala se quedó en silencio. Gerardo de repente encontró su café muy interesante.
Llevé a Nicole a un asiento en mi mesa, la misma mesa que los inversores, la misma mesa que la gente que se creía mejor que ella por su dinero y sus contactos. «Gracias», susurró, abrumada. «No me des las gracias todavía», le dije. «El verdadero trabajo acaba de empezar. Pero si alguna vez sientes que no perteneces a un lugar, recuerda que las personas que construyeron las cosas más hermosas generalmente empezaron sin nada más que terquedad y sueños». Ella sonrió ante eso. Después del desayuno, me quedé en el vestíbulo de mi hotel, viendo a los huéspedes ir y venir, empresarios, turistas, familias, todos ellos caminando sobre suelos que yo poseía, durmiendo en camas que yo pagué, completamente inconscientes de la mujer que lo hizo todo posible. Y estaba bien. No necesitaba que lo supieran. La gente siempre intentará hacerte sentir pequeño por tus orígenes. Déjalos. Mientras están ocupados mirándote por encima del hombro, no te verán ascender. Aprendí esa lección hace mucho tiempo, en un pueblo pequeño donde nunca fui lo suficientemente buena, ni lo suficientemente guapa, ni suficiente de nada. La llevé conmigo a través de años de lucha y dudas, y gente diciéndome que nunca llegaría a nada. Y ahora aquí estaba, de pie en mi hotel, rodeada de todo lo que construí. La paleta. Olía el éxito a kilómetros de distancia,